Bien, por dar un orden, vamos a analizar una por una las averías que se pueden presentar. No tiene nada que ver con un orden determinado porque esto no es ni que se presente más ni menos. Es decir, no quiero decir con esto que la avería que más se presente es este condensador roto, sino que sencillamente esta es la primera avería que les voy a comentar y puede ser que no sea la avería que más se presente. Eso es lo que quiero explicar con esto. Bien, avería. Por ejemplo, ya conociendo cómo trabaja esta etapa, este es el pulso superior, pulso inferior. Recuerden que no llegan los dos a la vez, primero este, luego conduce por el diodo y por último llega este pulso. Bien, ¿qué ocurre si se rompe este condensador? Se cortocircuita. Si este condensador se cortocircuita, lo primero que ocurre es que este punto y este punto se unen. Este punto y este punto se unen. Y aquí ocurrirá lo siguiente. Ocurrirá que este condensador ya no es un condensador, es un cable entre el punto este y masa. ¿Y qué ocurrirá? Bien, cuando llega este pulso, los 19 voltios comienzan a pasar por aquí, comienzan a cargar a esta bobina, porque esto es masa, pero toda la corriente empieza a soportarse en este MOSFET. ¿Y qué ocurre entonces? Bien, lo primero que ocurre es que este MOSFET se rompe, se quema por la subida de corriente que provoca cuando entra este pulso. Y al quemarse, queda prácticamente los 19 voltios en corto. Porque lo que yo veo allí en la entrada, en la resistencia, haciendo un pequeño resumen de todo lo que es la entrada de este equipo, recuerden, teníamos conector, filtro de entrada, protección contra inversión de polaridad y protección contra lo que es una sobretensión. Pasaba este MOSFET de aquí y de repente aquí se repartía, en esta resistencia se repartían los 19 voltios. ¿Qué ocurre cuando aquel condensador cae a cortocircuito? Es decir, estos 19 voltios son los mismos 19 voltios que han llegado a esa resistencia. ¿Qué ocurre? Si este condensador está en cortocircuito, este MOSFET caerá en cortocircuito por esa subida de corriente que provocará este camino hacia tierra muy fácil y terminará por quemar a PQ49. Tengo PC144, me quema PQ49 y entonces lo veo aquí en mi segunda medición. Recuerden que dije que lo que tenía que hacer era, la segunda medición mía era verificar que aquí no hubiese baja resistencia y verificar que aquí o aquí no hubiese baja resistencia. Por lo tanto, si tengo ese condensador en corto, me va a provocar en este punto una baja resistencia. Y voy a verlo justamente en mi segunda medición, según el orden que hemos dado para trabajar este equipo. Cuando yo mida de masa con el equipo desconectado, de masa aquí y luego de masa aquí, me voy a encontrar que aquí voy a tener baja resistencia. Baja resistencia. Y eso me está indicando de que en la línea de 19 tengo un cortocircuito. Sin embargo, no es la línea de 19, sino la línea de 3,3 voltios porque se ha roto este MOSFET, el PQ49, y lo ha provocado el cortocircuito de PC144. Aquí la avería es sencillamente determinar PQ49, PC144, determinar que los dos están en corto. Lo vamos a dar en la clase de cortos, estamos muy próximos a hacerla. Vamos a ver cómo se resuelve esta avería. Y cuando tengo resuelto esto, sustituyo y el problema estaría resuelto. Esta sería una de las averías de una etapa de CDC de 3 voltios. O cualquier voltaje que pueda suministrarse a través de una etapa de esta. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un voltaje de una etapa de 3, pero puede también ser una etapa de 5, puede ser también una etapa de GPU, una etapa de CPU, puede ser
otra etapa cualquiera de DC-DC, que convierte a 19 a un voltaje menor. Siempre, como hemos visto, tenemos este condensador. Repito, la función de este condensador es evitar que este voltaje, cuando viene hacia acá, si no existiera este condensador, directamente aquí subiría a 19 voltios. Este condensador, su trabajo es frenar a ese voltaje y dejarlo subir hasta el voltaje que yo quiero. Y luego el circuito es quien se encarga de parar y controlar que este voltaje no suba a través de estos pulsos. Por lo tanto, este condensador no se puede eliminar porque, repito, aquí subiría instantáneamente a 19 voltios y esa es su función. En parte, otra parte también es suministrar corriente a la carga en algunos momentos del circuito. Bien, pero la función fundamental de este condensador es detener en seco a este voltaje de 19 y hacerlo crecer de 0 hasta el voltaje que necesita la etapa. Bien, luego mantiene constantemente a este voltaje en 3,3 voltios la carga y descarga de este condensador. Repito, si tengo este condensador en corto, y ya les acabo de comentar lo que es la función de este condensador, por eso es que no lo puedo quitar, no lo puedo eliminar. Hay otra etapa, es decir, hay otra etapa que es la CPU, donde trabaja con más de un condensador. Ya veremos qué tiene que ver esa etapa y esos condensadores. Pero nos podemos encontrar efectivamente que tenemos este condensador en cortocircuito. Uno solo, porque pueden ser varios, pero puede haber uno solo que de repente esté en cortocircuito. Eso ha provocado, o puede provocar, no siempre lo hace, pero puede provocar que PQ49 esté en cortocircuito también. Y el orden ha sido, se rompió el condensador, se rompió PQ49. No es que PQ49 haya roto este condensador. Porque hay otro caso, donde lo veremos enseguida, donde vemos que esta rotura sí hace esta rotura. Bien, entonces, solución, resolver esta avería, sustituir PC144 y PQ49, el que sea, sustituir el condensador y el MOSFET superior. Bien, pasemos a una segunda avería. Esta avería es un poco más típica. De repente, tenemos un elemento de la carga. Aquí en esta línea he puesto como carga el PCH, la BIOS y el KBC. Bien, supongamos que uno de ellos está en cortocircuito, es decir, entre el pin de alimentación y masa, en uno de ellos hay baja resistencia. Hablemos del caso del KBC. Me he encontrado, por ejemplo, el KBC, repito, eso lo he dicho en alguna clase, con una impedancia o una resistencia entre el positivo y la masa de 50, 60, 70, 80, 90 ohmios. ¿Y qué provoca esto? Lo que provoca primeramente es un aumento de la corriente en mi fuente. Cuando estoy alimentándolo con la fuente de alimentación, veo que en la fuente se reflejan 0,2, 0,3, 0,4 amperios. Y eso me está indicando de que tengo un cortocircuito. Hasta que no determine, no sé exactamente cuál es el cortocircuito, pero ya me está indicando la fuente de que tengo un cortocircuito. Ahora, uno de los cortocircuitos más frecuentes es que el KBC cae a cortocircuito. ¿Y qué provoca? Bien, provoca que se caliente este MOSFET y también se caliente esta bobina y siga manteniendo los pulsos. Es decir, si sigue trabajando el circuito, porque él es capaz de entregar una corriente bastante alta, el KBC no tiene un corto suficiente como para provocar que esta corriente se supere, y lo que provoca es que se caliente la bobina y el MOSFET superior. Ese es un caso. Otro caso es que, por ejemplo, sea directamente esta BIOS en cortocircuito, como me la he encontrado también, prácticamente una resistencia muy baja, y que provoca lo mismo que el condensador. Me quema PQ49 por la cantidad de corriente que le pide y termina por ponerme a cortocircuito la línea de 19.
también tengo que resolverla de la misma forma que lo vimos en el caso anterior. Aquí, en los problemas de carga, puedo encontrarme dos problemas. Uno, de un cortocircuito que no tenga una resistencia muy baja, como es el caso que me he encontrado varias veces, el KBC, con resistencias del orden de los 50, 60, 70, 80, 90, 100 ohmios. Y otro, en el caso donde me he encontrado el KBC también con una resistencia muy baja o la misma BIOS con una resistencia muy baja. Estoy hablando de la etapa de 3,3 voltios. Bien, esto en la etapa de la CPU y demás, lo hablaremos cuando analicemos esa etapa. Bien, en esta etapa, y me refiero también a la etapa de 5, 3 y 5 voltios, que es las etapas primarias, es cuando tú presionas power y el circuito no hace nada. Es lo que estamos analizando hasta ahora. Si toco algo de otras etapas es porque me veo en la necesidad de explicar, pero hasta ahora lo que estoy analizando es todo aquello que ocurre cuando presionamos power y el equipo no responde. Puede ser, una causa puede ser esta. Bien, que el KBC esté dañado, que la BIOS esté dañada, directamente un cortocircuito o con una resistencia muy baja o con una resistencia muy alta. Sí o sí, podemos encontrarnos que nos vamos a encontrar o bien que se calienta este MOSFET, eso quiere decir que le estoy pidiendo mucha corriente, más de la que él puede entregar, o justamente lo estoy llevando a un límite. Y lo otro es que se rompa este MOSFET y me quede un cortocircuito en carga y el MOSFET también cortocircuitado. Sí o sí, si me encuentro un problema de carga, sencillamente lo siguiente es revisar directamente al MOSFET superior, porque ya sé que los 19 voltios o toda la corriente de los 19 voltios vienen a través de él. Bien, otra avería. Aquí tenemos una avería que es bastante complicada. Cuando se rompe el MOSFET superior primero que la carga. Es decir, hemos visto hasta ahora un problema de un condensador en corto o la carga en corto. Pero ¿qué ocurre si lo que se rompe es el MOSFET superior? Cae a cortocircuito. Directamente estos 19 voltios vienen hacia la carga. Lo primero que provocan es que, observen, aquí tengo un condensador de 330 a 6,3 voltios. Si en este punto aplico 19 voltios de aquí a aquí, lo primero que hace es cortocircuitarse este condensador. Esa es una. Si me dio tiempo y se cortocircuitó este condensador, me para el cortocircuito completo. Pero otro caso es que este condensador se rompa, se caliente, pero no le dé tiempo a romperse y los 19 voltios entren a toda la línea completa. ¿Qué ocurre en ese caso? Sencillamente que todos los elementos de carga se dañan por estos 19 voltios que han pasado directamente por aquí. Lo suyo es que los condensadores se rompan antes. Pero también he visto algunos casos donde toda la línea completa se destruye. Este caso es prácticamente para no repararlo. Si vemos que ha entrado 19 voltios a toda una línea de 3 voltios, por ejemplo, ten en cuenta que todo lo que son los bloques de alimentación del PSH que se alimentan directamente de esta línea se han roto. El KBC se ha roto y la BIOS se ha roto. Por lo tanto, ya es una avería bastante compleja de resolver. Además de que todos los condensadores que tengan un voltaje inferior a 19 también se han roto. Esta avería me la he encontrado varias veces. Cuando veo, y eso enseguida lo detecto allí en la línea de 19. En la misma resistencia, donde yo mido los 19, detecto de que hay un corto. Y cuando comienzo a buscar, me encuentro de que son varios los elementos, incluyendo un MOSFET superior. Cuando hay un MOSFET superior dañado, hay que pensar en esta avería, porque es una avería bastante crítica. Si lo que ocurrió fue que la carga rompió el MOSFET, no hay problema. Pero si lo que ha ocurrido es que el MOSFET ha roto a la carga y a los elementos de filtrado, sencillamente tenemos un problema bastante gordo. Basta con revisar algunas cargas y ya veremos si están dañadas o no.
De todas formas, cuando demos clases de cortocircuito, hablaremos de cómo resolvemos estas averías y cómo analizamos cuando hay una avería que puede tener más de un elemento roto. Una avería menos común es cuando se rompe el MOSFET inferior. Cuando este MOSFET se rompe, sencillamente termina por calentar a este MOSFET y intentar que estos pulsos manejen, pero no llega a manejarlo. Aquí encontraríamos una baja resistencia entre este punto y este punto y podemos llegar a creer que es un problema de carga, sin embargo es MOSFET inferior. Esta avería es menos frecuente, pero también es un poco complicada de resolver o analizar o detectar. Fundamentalmente porque al estar en paralelo todos estos elementos, siempre consideramos que el elemento que me está dando baja resistencia no sea el MOSFET inferior. Se las estoy poniendo porque también tenemos que tener en cuenta de que el MOSFET inferior también puede estar en cortocircuito. No obstante, cuando analizamos con el osciloscopio en este punto y el MOSFET está dañado, enseguida nos damos cuenta de que este pulso se deforma. Y lo vemos o casi prácticamente desaparece. Y aquí puede aparecer este pulso también un poco deformado. Como que al circuito le está costando entregar correctamente lo que es el control. Y entonces, cuando veo que con el osciloscopio aquí o aquí el pulso se deforma o está dañado, lo siguiente es desconectar completamente y verificar que los dos MOSFET estén bien. Porque una que puede ocurrir es que de repente se deforme el pulso porque haya una continuidad entre puerta y fuente o drenador. Bien, recuerden que puerta y fuente o puerta y drenador tiene alta impedancia, alta resistencia entre este punto y este punto. Esto que tengo en el medio es un cristal de silicio. Hacia acá este pulso no pasa. Esto sencillamente lo que hace es atraer electrones por este lado. Cuando el pulso es positivo por este punto, atrae electrones por este lado. Y esos electrones crean el canal. Por lo tanto, no hay una comunicación entre el 4, el 5 y el 4 y el 3, el 2 o el 1. Me da igual. Porque 5, 6, 7 y 8 están juntos. 3, 2, 1 también. Esto es de MOSFET. Pero se los recuerdo en esta clase. Por lo tanto, si llega un pulso a este punto, no puede deformarse. Porque no hay comunicación. No hay ninguna resistencia baja que me lo pueda deformar. Si se deforma es porque está habiendo una comunicación entre el pin 4 y estos pines de aquí, o el pin 4 y estos pines de aquí. Por ello es que si veo que esto, cualquiera de los dos, se deforma, es que alguno de los dos está dañado. Bien, la otra avería es que los dos estén dañados. Es decir, aquí puede ocurrir que los dos MOSFET estén en cortocircuito. ¿Y qué ocurriría? Bien, lo mismo. La línea de 19 estaría en corto porque tengo 19 directamente a más a través de los dos MOSFET. Por lo tanto, la avería la resolveríamos igual allá en la resistencia aquella. Digo igual sencillamente porque lo voy a explicar en la clase de cortocircuito. Ahora mismo estoy analizando las averías que puedo encontrarme aquí. Pero en la clase de cortocircuito explicaré cómo resolvemos esta avería. Bien, si tengo estos dos MOSFET en corto, lo que tengo en corto realmente es la línea de 19. En mi segunda medición, cuando mida en este punto de masa a este punto, o sea, de masa a este punto, de masa a este punto, ¿qué voy a encontrarme? Que esta línea está en cortocircuito, tiene baja resistencia, tiene muy pocos ohmios. Por lo tanto, me está indicando que la línea principal de 19 voltios está en cortocircuito. Y tendría que resolver primeramente el cortocircuito para que esta línea se libere de masa. Bien, otra avería de la etapa de SDC. La otra avería es cuando estos dos MOSFET o uno de ellos tiene fuga. Fuga quiere decir que pasan electrones independientemente de que no tenga pulsos. ¿Y qué ocurre? Que puede confundirte fácilmente. ¿Por qué? Porque aquí
en este punto aparecen 2,2 voltios, 2,8, 2,5, 2,3, 1,7, 1,9. Es decir, este voltaje oscila. En este punto el voltaje está oscilando. Con el multímetro lo que estoy viendo es que el voltaje oscila. Y cuando le pongo el osciloscopio, no tengo pulsos en los pines 4 de los dos MOSFET. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el circuito internamente ha detectado que hay un problema en la etapa y ha cerrado los pulsos. Ha cerrado los pulsos, no está entregándolos. Sin embargo, ¿dónde está la confusión? En que al medir con el multímetro, si el voltaje es de 2,8, por ejemplo, me ha ocurrido, puede llegar a confundirte pensando de que están pidiendo mucha corriente y el problema puede ser de carga. Es decir, que alguna carga está pidiendo más corriente y el voltaje ha bajado. No. Ya les puedo decir que no. No hay que pensar eso. ¿Por qué razón? Porque estos son etapas que entregan unas corrientes muy altas y dice que tiene una protección contra sobrecorriente, overcurrent protect, mínimo 9 amperios. Es decir, que para que haya una protección contra este voltaje, es decir, de este voltaje que está aquí, tiene que haber un mínimo de 9 amperios pedido por alguna carga. Y esto puede entregar, es decir, esta etapa puede entregar fácilmente entre 5 y 6 amperios. Por lo tanto, si veo un voltaje de 2,8, es que alguno de ellos está en fuga y me está provocando un problema. Bien, aunque no hemos hablado de esto, estos condensadores que están aquí arriba también provocan una avería muy típica. Estos condensadores que están aquí arriba provocan una avería muy típica. Fundamentalmente este de aquí, el PC6. 10 micros a 25 voltios, aunque los más modernos son de 4,7 a 25 voltios, tamaño 8. Esto es tamaño 12. Bien. Cuando este MOSFET conmuta, hace una conmutación de 19 a 3. De 19 a 3. Es una conmutación muy fuerte, brutal. ¿Y qué provoca esta conmutación? Que aquí se provoquen unos pulsos constantemente. Recuerden que la frecuencia aquí es bastante alta. Aquí se provoque constantemente unos pulsos que haya que desacoplar a masa por estas capacidades. Y el que más se daña es este. ¿Y qué provoca? También me pone a cortocircuito la línea de 19. Es una de las averías más típicas de condensadores en corto, que este condensador caiga a cortocircuito, provocado por la conmutación de este MOSFET. Con esto, prácticamente, ya les he dado todas las averías que podemos encontrarnos en las etapas de CDC. Ahora bien, no existen solamente estas etapas de CDC que hemos dado en esta clase. ¿Qué nos falta? Nos falta ver las siguientes etapas de CDC que están saliendo, aquellas que tienen incorporada la etapa interna y otra etapa de CDC también que no utiliza un MOSFET inferior, sino que solamente utiliza un diodo. Estas etapas las daremos en la próxima clase. Bien, como hemos podido ver, en estas etapas se presentan una buena cantidad de problemas. Y los problemas se resuelven con el osciloscopio y con el multímetro. Hay que trabajar con las dos herramientas. Bien, con esta explicación que hemos dado hasta aquí, podemos pasar ya a la siguiente clase y terminar esta.